seréis como dioses. Esa es la gran mentira. Seréis como dioses. Luego el resto de mentiras modernas, liberales, de la libertad, igualdad, fraternidad, son mentirijillas derivadas de esa mentira primordial que es la de seréis como dioses, ¿no? Hola amigos, bienvenidos a vuestro canal de La Gran Mentira. Y esta es una de las grandes mentiras, la que vamos a ver ahora, que es la leyenda negra, esos estereotipos, esos lugares comunes sobre la España imperial, pero encima defendida por un español, ¿no? Por Arturo Pérez Reverte. Entonces, podríamos utilizar también el vídeo de la entrevista inefable que le hizo el fabuloso Iñaki Gabilondo, pero bueno, tenemos esta de Jordi Évole que para el objetivo que nos hemos propuesto nos sirve igual. Vamos a ver esos lugares comunes, esos topicazos sobre la España imperial, proferidos de esta manera tan impresionante por Arturo Pérez Reverte. Vamos con ello. Aquí perdimos dos ocasiones de oro. Uno fue el Concilio de Trento. Allí fue cuando había dos dioses para elegir. Uno era un dios moderno que permite el comercio, el negocio, que le parece bien que la gente haga negocios y prospere y que tenga una dignidad del comerciante que hace progresar a su comunidad y a su país. Y otro era el dios oscuro, reaccionario, tétrico, que no dejaba leer libros, el dios de sacristía siniestra de la Inquisición, de los hierros y el cerrojo y el calabozo, que es el que España eligió en Trento. Ahí echamos una losa enorme y nos puso a la Iglesia encima de nuestra vida durante muchos siglos. Y después la otra ocasión perdida fue el 18, la época de la Revolución Francesa. Las ideas, cuando España pudo otra vez educación, cultura, progreso, ciencia, conocimiento, ¿no? Y de nuevo, y ahí nos faltó lo que hubo en otros países, una guillotina. Nos faltó una revolución que descabezara reyes, obispos. Esos dos momentos históricos nos dejaron imposibles después para el futuro. Pues ahí lo teníamos, esas afirmaciones de Pérez Reverte, que luego la entrevista dura más tiempo, pero bueno, con ese par de detalles ya tenemos suficiente para saber cuál es el tono de la entrevista y en qué coordenadas se sitúa el amigo Pérez Reverte, que después de hacer caja y vender un montón de libros con el Capitán Alatriste, que precisamente era un soldado español de la época imperial, que si no hubiera habido imperio y no hubiera habido catolicismo o no hubiera habido Concilio de Trento, pues no habría habido ese conflicto de las guerras de Flandes con el que él luego ha hecho literatura para forrarse, ¿no? Que luego dicen, bueno, pero es que Pérez Reverte es muy listo porque vende muchos libros. Pues bueno, en esta época de necios, precisamente a lo mejor vender muchos libros significa que eres un papanatas. Pero bueno, hay que reconocer que como escritor, Pérez Reverte pues puede tener sus virtudes, pero luego como intérprete de la historia, pues al final lo que se está agarrando es a esa interpretación luterano-protestante anglo-germana de los enemigos de España, ¿no? Que son los que forjaron esa leyenda negra de una España de oscuridad retrógrada, de atraso y de ignorancia, ¿no? Que sería la España imperial, desde los reyes católicos hasta Felipe II, ¿no? Pero si lo vemos desde un punto de vista, no digo patriota español, sino simplemente objetivo, es el momento de mayor esplendor de la historia de España. Mayor esplendor político, mayor esplendor cultural, sobre todo, pero también mayor esplendor militar y hegemonía, tanto en Europa y el Mediterráneo como incluso en el Nuevo Mundo americano. Entonces ahí, por un lado, tenemos la acusación de que Trento es... Vamos a ver, en Trento, España, a nivel teológico, sobre todo por parte de los jesuitas, lo que hace es defender su cultura católica, porque España, desde que el rey visigodo Recaredo abjura del arrianismo y se convierte al catolicismo, es cuando nace como entidad política histórica que luego ya se va fraguando con los reinos cristianos en la Reconquista y con la unidad de esos reinos por el enlace entre los reyes católicos. Pero el refrendo cultural y espiritual de esa realidad política es el catolicismo, es decir, sin catolicismo no hay España.
Pero el catolicismo al final es el que da todo ese sustrato espiritual a las creaciones de Cervantes, de Murillo, de Velázquez, de Santa Teresa, de San Juan, de Fray Luis de León, de Calderón, de Lope de Vega, de Garcilaso. Ya desde la Edad Media tenemos el Cantar de Mio Cid, el poema de Fernán González, las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique. Es decir, ya tenemos ese sustrato espiritual católico. Sin catolicismo no hay España, no se entiende. Uno se puede situar en ese punto de vista protestante, comercial, porque ellos, los protestantes, se entiende desde el punto de vista político, estratégico, que intenten degradar o intenten vituperar el Imperio Español y el catolicismo en cuanto a estrategia, ¿vale? Pero que un español asuma ese discurso es cuando menos un poco extravagante, ¿no? Porque hay que entender lo que España ha sido, mejor o peor, con luces y sombras, con grandezas y miserias. Pero eso es lo que somos, es decir, cualquier grandeza le ha venido a España del catolicismo. Evidentemente ha habido errores que no son de la doctrina católica, sino que son de su aplicación práctica por seres humanos limitados, tanto en la Iglesia como en los teólogos o en los políticos que se decían defensores de esa doctrina. Ha habido errores, obviamente, pero cualquier grandeza que le haya venido a España en la historia ha sido el catolicismo, porque a través del catolicismo se ha dado luz a todas esas creaciones culturales y se ha dado luz tanto a la Reconquista como al Imperio. Trento, los protestantes defienden que la salvación solo viene de la fe, de la gracia, no de las obras, como defienden los católicos. Es decir, da igual cómo tú obres en tu vida, porque si ya Dios te ha predestinado a salvarte, te salvarás, y si te ha predestinado a perderte, te perderás. Eso es una idea inenarrable, es una idea de que el ser humano no tiene libertad, no tiene libre elección, porque claro, el pecado original le ha corrompido hasta tal punto que solo mediante la gracia divina puede salvarse. Evidentemente la gracia y la providencia tienen un papel, pero la libertad, el libre albedrío de cada uno puede hacer que nosotros nos redimamos y nos salvemos, que es lo que dicen los católicos. Luego el libre examen, que el libre examen abre la puerta a que yo haga la interpretación de la Biblia que a mí me interese. Lo que dice él, ¿no?, es que los protestantes lo que querían era ganar dinero y forrarse. Entonces las partes de la Biblia en la que Jesucristo decía que era más difícil que pasara el camello por el ojo de una aguja que un rico entrara en el reino de los cielos, que también se entiende mal, porque no estamos hablando de un rico a nivel de patrimonio, sino una persona apegada a los bienes materiales. O cuando Jesucristo dice que el que quiera salvar su vida la perderá y el que la pierda por mí la ganará, ¿no? Al final se hace una lectura happy flower del cristianismo en cierto luteranismo, o se quiere convertir la religión en una especie de filantropía mundana y en un humanitarismo blandengue, que es en lo que al final ha derivado el protestantismo, el luteranismo, el calvinismo, el anglicanismo, ¿no? El puritanismo incluso, eso de que tú cargas con tus pecados toda la vida y no te puedes redimir porque solo la gracia de Dios, no tus obras, pueden conseguir que tú te redimas. Y habría 1000 aspectos más a resaltar, ¿no? Pero esos dos, tanto el Concilio de Trento como que España es ignorante, ¿no? O que esa España imperial, católica, de ese imperio católico universal, era un nido de tozudez retrógrada entre unos países protestantes que eran todos florecientes y científicos y sabios, cuando la época más esplendorosa de la historia de España se puede identificar con la España imperial, y precisamente cuando España abjura de sus ideales y se afilia o empieza a dejarse conquistar por ese liberalismo que antaño fue protestante, pero que luego fue derivando en ese liberalismo que al final dio luz a la Revolución Francesa, que es lo que dice él también, ¿no?, que nosotros deberíamos haber cortado la cabeza a los obispos y a los reyes como se hizo allí. O sea, allí hicieron un baño de sangre para luego dar a luz a este sistema capitalista, demoliberal, demoprogresista, que es en la que nos hallamos ahora, con un ser humano reducido a un consumidor que ya no sabe quién es, ni es capaz de discernir entre el bien y el mal, ni tiene ningún tipo de aspiración trascendente, ¿no?, espiritual, sino que simplemente ha venido aquí a comer, a beber y a dormir.
pues ese ser humano que está destruido espiritualmente y que es ese modelo humano al que ha dado luz la modernidad, viene de atrás, viene del luteranismo, viene del liberalismo. Y él dice que tanto en Trento como en la Revolución Francesa nosotros nos equivocamos porque quisimos ser España, lo que siempre ha sido España, que es católica y universal. Y precisamente lo único que pasará, porque es lo único que ha hecho de valor o que merezca la pena en España en su historia, es ser fiel a sí misma, a ese catolicismo y a ese ser luz de Trento, espada de Roma, martillo de herejes, como decía Marcelino Menéndez y Pelayo. Y frente a la visión y las paridas, esta visión absolutamente demencial de Pérez Reverte, pues nosotros nos agarramos a Marcelino Menéndez y Pelayo y a esa España que, fiel a sí misma, es luz de Trento, es martillo de herejes, es cuna de San Ignacio y es espada de Roma. Porque esa es nuestra grandeza y nuestra unidad, y no tenemos otra. Así que España o es católica o no será nada. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en próximos vídeos, amigos.